Y la razón de ser de esto es la siguiente. Yo he tenido una cantidad de trabajo absolutamente irreal los últimos días, cosa que de la que no me quejo para nada, por supuesto, pero se me olvidó publicar los 3 vídeos de hoy, que voy a publicarlos a lo largo de la noche. Al mismo tiempo, tuve un intercambio muy interesante con un médico indostano, un médico de la India, que se dedica, entre otras cosas, a enfrentarse al hecho de que la medicina Ayush, o sea, la Ayurveda, la homeopatía y las varias medicinas tradicionales que irresponsablemente promueve el gobierno de la India, le ponen gente en el hospital con problemas gravísimos que luego él tiene que resolver, porque él sí es médico, a diferencia de los practicantes de la Ayurveda, que no lo son, ni lo han sido jamás. Entonces, le pedí permiso de reproducir parte del hilo o de resumir un hilo largo que puso hoy, y me quedé con la idea de que no puedo meterlo en el streaming, no puedo hacer un especial sobre él de a fondo, y entonces pues un streaming especial, y entonces estamos ahora en el streaming especial de un caso de Ayurveda, en el que vamos a pasar la información, la realidad, la historia de este doctor, que se llama el The Liver Doctor, el doctor del hígado, es hepatólogo, es decir, es experto, especialista en hígado, es un hombre que ha estudiado unos 10 años el hígado. No da su nombre real porque además los ayurvedistas lo persiguen, lo demandan y lo persiguen judicialmente. Yo recordarles que, por ejemplo, mi amigo indostano, el jefe, el director de los racionalistas italianos, lleva muchísimos años viviendo en Finlandia, perseguido judicialmente, curiosamente por la Iglesia Católica en la India, o sea, ni siquiera tuvo que ir con los otros, porque pues él descubrió que un Cristo que goteaba agua mágica pues era un agua que caía por capilaridad, que venía del retrete del cura. Entonces, pues desde entonces mi amigo está fuera de combate, está fuera de la India, porque si no estaría 8 o 10 años en prisión preventiva. Así que el doctor del hígado, The Liver Doctor, que es este hombre, este es su Twitter, The Liver Doctor, Instagram, The Liver Doctor, en XAlt tiene The Liver Doctor Alt, y en YouTube es The Liver Doc. Entonces lo pueden encontrar sus historias, tiene historias maravillosas sobre lo que las supuestas falsas medicinas alternativas le hacen a los pacientes con los que él acaba teniendo que entender, después de haber obviamente estudiado durante más de 10 años. Entonces el resumen de entrada es el siguiente. Y sí voy a estar leyendo y voy a estar traduciendo al mismo tiempo, me van a perdonar, pero creo que es importante. Y por lo demás, si me están diciendo cosas en el chat, voy a hacer muy poco caso en el chat hoy. Bueno, no me están preguntando 1000 cosas, pero luego empiezan a preguntar cosas que no tienen nada que ver. Bien, pasemos a esto. Empieza el doctor del hígado. Madre de 28 años de edad, referida para su evaluación, porque tiene... ¿cómo se llama? Ahí voy a tener también problemas con algunos términos, porque no me acuerdo qué es. Y mira que lo sufrí yo, ictericia, que yo lo sufrí cuando padecí hepatitis, fui hepatético en alguna ocasión. Bien, entonces decíamos, una mujer de 28 años tiene una ictericia y los médicos no entienden. La paciente se está enfermando cada vez más, una ictericia que crece, se ve cada vez más amarilla, se pone cada vez más amarilla, con un prurito o comezón persistente, 2 meses después de haber dado a luz a una niña sana. La chica está asustada ante la posibilidad de que no podrá ya volver a ver a su hija, porque su doctor, su médico primario, cuando la refirió a nuestro centro terciario, que es un centro de altas especialidades, también dijo la posibilidad de que le señaló que había la posibilidad de una falla hepática y la necesidad de un trasplante de hígado, que es una cosa complicadísima y que además no es fácil conseguir donantes y mucha gente muere esperando un trasplante de hígado.
Su diagnóstico era una hepatitis viral colestática desconocida posparto, posiblemente infección de hepatitis E. Pero él, que sabe de esto, no le pareció correcto. Colestasis significa que se estanca la bilis dentro del hígado, que no puede salir de la vesícula biliar. Esto es por problemas dentro del hígado, hepatitis o daños en el conducto biliar, o fuera, por ejemplo, un bloqueo en los ductos de la bilis debido, por ejemplo, a un cálculo o a un tumor. Esta joven mujer no tenía las características de un flujo obstructivo. ¿Cómo lo saben? Porque han visto muchos flujos obstructivos y saben lo que es un flujo obstructivo. Pregúntele usted al homeópata de su preferencia, o al ayurvedista o al charlatán que le guste ir, sobre bloqueos del conducto biliar y cómo se identifican. No lo saben. Bien. Entonces, ¿qué es lo que no tenía? No tenía niveles AST y ALT altos, junto con niveles altos de fosfatasa alcalina y la enzima gamma GT. Pregúntele usted a su homeópata de preferencia qué es la fosfatasa alcalina y qué es la enzima gamma GT y por qué sus niveles indican que haya una obstrucción en el conducto biliar. Que esto es difícil, por eso esta gente estudia 10 años, no estudia un cursito en una escuela de karate. Esto quiere decir que algo estaba dañando su hígado, las células de su hígado y las células que forman la bilis, los colangiocitos, provocando la ictericia intensa junto con la comezón. La comezón era terrible, empeoraba en la noche, la mantenía despierta, perdió el sueño, estaba agotada en la mañana y todo el tiempo tenía una nena de 2 meses de edad a su lado, a la que no podía cuidar bien. Entró en depresión, ya que la evaluación en 2 hospitales no le dio un diagnóstico ni ningún resultado clínico positivo. Ay, los doctores no sabían qué era, es que son muy tontos. Si vas tú con el de las hierbitas, él sí sabe qué es. No saben ni la mitad del principio del inicio de esto. Y si los médicos no saben, es porque no se atreven a inventarse cosas como se las inventan los médicos tradicionales, los practicantes tradicionales. En un momento dado ya oyó que los doctores hablaron de un trasplante de hígado, de un fallo hepático total, y pensó que iba a morir y su bebé iba a quedar sola al cuidado de su queridísimo marido, que no tenía idea del futuro de su esposa y evidentemente tampoco lo estaba pasando bien. Revisamos todo una vez más, dice el doctor. Todo lo que puede provocar ictericia y comezón o prurito, y no había ni virus, ni medicamentos de venta libre, ni infección bacteriana, ni tumores en el ducto en el ducto biliar, ni problema de antibióticos, ni suplementos de hierbas o dietéticos. Todo era negativo, el tiempo se nos estaba agotando y no íbamos a ningún lado, así que hablamos con el marido y sugerimos una biopsia del hígado, la acordaron, se hizo, así que le empezaron a dar una sesión de intercambio de plasma o terapia PLEX para disminuir por lo menos el prurito. Esto redujo también su ictericia y eliminó todos los ácidos biliares que provocaban la comezón. Y después de 2 sesiones de PLEX empezó a sentirse mejor, pero necesitaba sedantes para poder dormir. Llegaron los informes de la biopsia, se confirmó que era una hepatitis colestática, no había evidencia de infecciones o tumores. ¿Se dan cuenta que esto es como una historia de detectives? ¿Qué es lo que hace tu médico cuando tienes algo que no sabe qué es? Cuando los síntomas no son claros y directos. Hay un compañero en Twitter, no me acuerdo su nombre ahora, que les hace exámenes a los médicos ahí mismo en Twitter. Entonces empieza a poner una serie de síntomas y los médicos que lo siguen van diciendo, pues a lo mejor tiene esto, a lo mejor tiene esto otro. Claro, los síntomas, los análisis de sangre complicadísimos, los análisis de orina, los análisis de todo tipo, y tú te das cuenta que la medicina tradicional está tan lejos de esto como un señor haciendo hachas de mano en el Paleolítico está de construir un cohete espacial.
No hubo evidencia de infección de sus tumores, pero el patólogo encontró algo peculiar. Muchos eosinófilos. Pregúntele usted al osteópata qué son los eosinófilos. Un tipo de célula inflamatoria que se ve en lesiones del hígado inducidas por medicamentos. Así que volvieron al historial de medicamentos. Órdenes del patólogo. De nuevo, recorrieron todos los medicamentos que se saben que causan hepatitis colestática y ella dijo que no tomaba ninguno de ellos. Hasta que la suegra le preguntó, ¿y qué tal el Legiam que estabas tomando? Y ahí nos pusimos de pie porque Legiam. El Legiam es un preparado ayurvédico que es un semisólido como jarabe espeso que generalmente es dulce y es una mezcla de varias hierbas y otros ingredientes. Es muy comúnmente utilizado después del parto en la India, desgraciadamente, como una terapia de desintoxicación en el sur de la India, dice, y tiene un extenso uso de medicinas herborísticas. Y la madre decía que ella tenía la idea de que este Legiam era alimento orgánico y por lo tanto no era un suplemento de hierba, no era un medicamento, no era un preparado medicinal. Descubrimos que había consumido ashwagandha Legiam, ashwagandha, perdón, es la primera vez que lo veo, ashwagandha Legiam, una especie de jalea de hierbas hecha de la hierba ashwagandha. Y entonces resolvimos el asunto. Después de tantos días. Porque también es conocida como Witania somnífera o ginseng de la India o cereza de invierno, que contiene sustancias químicas que pueden ayudar a calmar, dicen, el cerebro, reducir la inflamación, disminuir la presión sanguínea y alterar el sistema inmune. Dicen, porque no hay estudios que hayan mostrado que haya beneficios clínicos. La base integral de medicinas naturales clasifica la efectividad con base en evidencia científica de acuerdo a la siguiente escala: efectivo, probablemente efectivo, posiblemente inefectivo, probablemente inefectivo, inefectivo y no hay suficiente evidencia. Y sobre ashwagandha, pues se dice que se ha usado en medicina tradicional, pero que algunos efectos pueden incluir la diarrea, dolor de cabeza, sedación o náuseas, y el producto no debe ser usado durante el embarazo o al dar el pecho. Se ha usado en la medicina tradicional india, pero no hay evidencia de que sea segura o efectiva para tratar ninguna enfermedad. Pero a usted se la venden, sobre todo si usted es una persona ignorante en la India. O sea, que es posiblemente efectiva. Quiere decir que se ha hecho algún estudio en células donde posiblemente ha hecho algo, pero eso no quiere decir que clínicamente funcione. Por eso un medicamento no lo pruebas en células y luego sales a venderlo, sino que hay todo un proceso que se le exige a todos los medicamentos antes de autorizarlos. Y aún así a veces se escapa alguno que es inseguro, pero la gran mayoría de los inseguros son detenidos por esta red de evidencias que se exigen para vender un medicamento, pero no si es un preparado de la medicina charlatanesca. Así que aunque es posiblemente efectivo para algo, lo real es que causa daño hepático. La enfermedad, la lesión en el hígado se presenta entre 2 y 12 semanas después de empezar a consumir la ashwagandha. Así que las lesiones causadas por la ashwagandha han sido claramente informadas una y otra vez. 6 casos a partir de bases de datos, 5 de Islandia, 1 de los Estados Unidos, 11 revisiones autorreportadas en el sitio web del producto, 2 de ellas con fallo hepático total, 107 casos de
de comezón, ictericia. Todo esto reflejado en estudios como una serie de casos de Islandia y los Estados Unidos, lesiones en el hígado por el medicamento, ashwagandha, lesiones en el hígado inducidas por la ashwagandha, reportes en sitios comerciales de que venden la ashwagandha, porque claro, tú dices, me siento muy mal, y los que te la venden dicen, es que te estás curando. Los que aman la ashwagandha eligen pequeños estudios que confirman sus sesgos hacia los beneficios de la ashwagandha y los utilizan para promoverla falsamente como un adaptógeno, que es un término que no existe en medicina, para mejorar la actividad, las hormonas del estrés, la tolerancia, y esto se ve muy comúnmente, por ejemplo, en gente que hace gimnasia, ¿cómo se llama? Los fisiculturistas y coaches de nutrición, donde se lleva a cabo la mayor cantidad de estas ventas. O sea que probablemente cerca de casa de usted, si hay algún vendedor de preparados de Ayurveda, estén vendiendo esto, que le puede destrozar el hígado, e incluso, dice los estudios de la ashwagandha, es que sus compuestos bioactivos, como la guitanona, se ha demostrado que han lesionado el hígado, así como son capaces de dañar el ADN, lo cual le puede a usted causar un bonito cáncer de hígado. De los menos recomendables, no que ninguno sea recomendable. Los datos de seguridad siguen sin existir. Y sobre todo, todas las acciones demostradas contra ciertas cosas son todas, decía el doctor, datos biológicos generados en un laboratorio. Pones cáncer, pones una célula de cáncer, le pones ashwagandha, ahí lo mató, mira, mata el cáncer. No, como decía alguien en alguna ocasión, también un disparo mata el cáncer en una caja de Petri, pero eso no quiere decir que te lo puedas tomar, porque el cuerpo humano es bastante más complejo que una célula cancerosa. Total, que ahora que teníamos un diagnóstico real, volvimos a trabajar agresivamente con la joven mujer. 12 sesiones de terapia Plex y 15 días y 5 días de esteroides pulsados. Pregúntele usted a su homeópata, a su acupunturista, qué son los esteroides pulsados, para qué se usan y por qué se necesitan, y me viene y me cuenta. Finalmente vimos mejoras en sus pruebas de hígado y clínicamente empezó a desaparecer su comezón, su ictericia, salió de la depresión, y su esperanza de volver a casa, pues evidentemente creció. Le dimos el alta después de 1 mes de tratamiento en el hospital. Después de 6 meses de seguimiento, está bien, sigue con la pequeña y la pequeña sigue en sus brazos porque nosotros no jugamos. Esto es lo que nos cuenta el doctor del hígado, el doctor que me encantaría conocer su nombre, me encantaría alguna vez hablar con él, aunque evidentemente sería en inglés, y luego que yo el inglés hindú a veces no lo entiendo, me da mucha vergüenza, porque es una forma normal de hablar, ¿no? Pero es uno de los muchos acentos del inglés, pero a veces me hago un lío enorme con ellos. Pero eso es lo que tenemos allí. La capacidad de diagnóstico a partir de multitud de datos, de síntomas y de pruebas y de análisis y de conocimiento de casos clínicos diversos a lo largo de toda la historia, es una de las hazañas más grandes de la medicina moderna. Es lo que te permite diferenciar cuántas cosas pueden estar mal, en este caso en el hígado, en vez de tener una hierba que es buena para el hígado, o un punto de acupuntura donde corriges el ki del hígado. Cuando la gente te habla de medicina alternativa, no está enterándose de que la diferencia es esa, la distancia entre conocer el cuerpo humano, conocer sus desarreglos, conocer sus problemas y conocer sus muchísimos problemas en su enormísima complejidad, y quedarse donde se quedaban los que pretendían curar y por supuesto no lo lograban, pero al menos tenían mejores intenciones y no tenían otras herramientas hace miles de años. Bueno, pues esa fue la historia. Se la pueden pasar ustedes a sus amiguitos junto con el vídeo de Ayurveda, que me llevó a mí a tener muchísimas broncas con muchísima gente, y debo decirles que me da exactamente igual.
Pues muchas gracias. Más en la noche les paso el resto de los vídeos de hoy que se nos pasaron. Y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.